Buenos días, mi nombre es Daira Buenahora y a continuación presentaré el desarrollo del punto número uno del taller, cuyo enunciado se presenta en pantalla. Para comenzar, se define la hipótesis nula, no hay efecto en la temperatura y el tipo de horno ni interacción entre ellos. Por otro lado, los tratamientos son las combinaciones posibles entre los niveles de temperatura y tipos de horno, por lo tanto, como son tres niveles de temperatura y cuatro tipos de horno, se realizaron 12 tratamientos detallados en pantalla. Por otro lado, la unidad experimental es cada pieza individual que se prueba en una combinación de temperatura y horno, es decir, 24 piezas según el enunciado. Nos piden hallar el valor del parámetro de interacción para la temperatura 2, el horno 3, y para ello se necesita calcular el promedio de la combinación de la temperatura 2, horno 3, promedio de todos los hornos para la temperatura 2, promedio de todas las temperaturas para el horno 3 y promedio de todos los datos del experimento cuyos valores se encuentran en la tabla presentada en pantalla. Para calcular el valor que nos piden, se utiliza la fórmula que está sobre la tabla. Y por otro lado, también nos piden que probemos la siguiente hipótesis nula. No hay interacción significativa entre temperatura y horno. Para ello se necesita realizar una tabla ANOVA en Excel, donde obtenemos que se rechaza la hipótesis nula, es decir, que al menos una combinación tiene interacción significativa. A su vez nos piden que probemos la hipótesis nula. Los tipos de horno no tienen efecto sobre la vida útil. Para ello se realiza otra tabla NOVA en donde se obtiene que no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no se puede afirmar que al menos un tipo de horno tenga un efecto significativo en la vida útil del componente. A su vez nos permiten que calculemos la estimación del efecto de la temperatura 550 en el horno de tipo 2. Se realiza el mismo proceso que expliqué anteriormente y se obtiene el valor de menos 22,2, es decir, que la combinación de la temperatura 2 y el horno reduce la vida útil del componente en aproximadamente 22,2 unidades respecto a lo esperado si no hubiera interacción entre los factores, sugiriendo que tiene un efecto negativo en la duración del componente. A su vez nos piden que hallemos los tres primeros cuantiles empíricos. Para ello, pues se calcula la media, la desviación estándar. A partir de ahí se calcula la corrección utilizando la fórmula del orden menos el 0,5 sobre la cantidad de datos, que es 24. La probabilidad se calcula a partir de la fórmula de distribución normal en Excel con el dato, la media y la desviación. Y los cuantiles teóricos con la fórmula de norm para calcular el valor X correspondiente a una probabilidad acumulada de una distribución normal. Por otro lado, nos piden que fijemos el valor de la temperatura en 2 para comparar la vida media de la pantalla de los distintos tipos de hornos usando el método Tukey. Para ello, se realiza la siguiente tabla, fijando la temperatura en 2 y se obtiene un análisis ANOVA que se aplica la prueba Tukey con los valores obtenidos en pantalla. El valor obtenido representa la mínima diferencia que debe haber entre dos medios para que se considere estadísticamente significativo. Con el fin de su análisis se realiza la tabla de la parte inferior, entonces se observa que los hornos correspondientes al valor subrayado tienen diferencias estadísticamente significativas en la vida media del componente. Finalmente nos piden que expliquemos cómo la variable aleatoria SS de temperatura es una variable aleatoria con 2 grados de libertad. La variable o suma de cuadrados entre grupos mide la variabilidad de la vida útil del componente debido solo a la temperatura, ignorando el tipo de horno. Los grados de libertad a su vez se calculan restándole uno el número de niveles. Como son tres niveles correspondientes a las temperaturas, solo hay dos comparaciones independientes para determinar la viabilidad entre tres niveles de temperatura. Hola, soy John Ramiro Orozco, código 2220-270 y voy a exponer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, primero, el primer punto es sobre un fisioterapeuta, entonces tenemos que identificar los distintos elementos que intervienen en el experimento. Bueno, aquí tenemos todo lo que se necesita. Entonces, en un primer momento, los elementos que intervienen son los tratamientos, que tenemos tres tratamientos A, B y C. Los bloques, que son cinco bloques que comprenden a menores de 20, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 y mayores de 50. Variables de respuesta, que corresponde al tiempo en días que ellos aprenden a usar el aparato prostésico que les proveen los fisioterapeutas, y el diseño experimental, que es un diseño de bloques completamente aleatorizados. Para el análisis de varianza, ejecutamos el análisis de varianza. Primero tenemos una hipótesis, ¿no? La hipótesis H0, que es que no hay una diferencia significativa entre los métodos, y H1, que implica que hay una diferencia significativa entre los métodos. Al realizar este análisis de varianza encontramos que el SST, y encontramos que la suma de cuadrados y el estadístico, por medio del estadístico, encontramos que a través de este método encontramos que el F0 es mucho mayor que el valor crítico, y por lo tanto o sea, tenemos la suficiente evidencia de que los datos comprueban que se puede rechazar H0, es decir, que hay una diferencia significativa entre los métodos que se han empleado. Para la segunda parte, eh, encontramos que qué método es el más adecuado a raíz
De las medidas encontradas, vamos a ver que el método A es el más eficiente y el que los pacientes requieren menor tiempo en aprender. Para el análisis ANOVA, el método A presenta pues el menor promedio, o sea, ya que la ANOVA mostró que había una diferencia significativa entre los métodos, nos basamos en el promedio de tiempo para encontrar que el método A era el más adecuado, ¿sí? A raíz del intervalo de confianza, de hallar la desviación estándar del intervalo de confianza, y con un nivel del 95%, el tiempo medio que se emplea cada paciente para aprender a utilizar la prótesis se encuentra entre los 7.04 días y los 10.96 días de aprendizaje. Eh, para el asunto del fisioterapeuta nos dice que el método A es más costoso, sin embargo, si este tarda un 10% menos con respecto al C, se inclinaría a utilizarlo. Esto es muy corto, simplemente encontramos las medidas de tiempo que corresponde a usarlo y vemos que el tiempo A es un 22% más rápido, lo cual justifica su necesidad de eficiencia, entonces corresponde a el método A se confirma como el más adecuado. Por último, el efecto de importancia de los bloques son acerca de la edad del paciente y esto podría ser un determinante o una variable que influye en el tiempo de aprendizaje de cada individuo. Estos bloques nos ayudan a reducir la variabilidad que puede tener el efecto del tratamiento. Y aquí vemos como los perfiles de la variable en respuesta al tratamiento, cómo el tratamiento responde en función del tiempo y los bloques en función del tiempo, es decir, dependiendo de la edad de la gente, cómo reaccionaban y cómo era efectivo el tratamiento que se les proveía. A continuación hablaré sobre un experimento que se llevó a cabo, el cual nos muestra que tres factores, los cuales son condiciones de mezclado, tiempo de análisis y método de carga, afectan o no afectan el porcentaje de peso de perclorato de amonio en un propulsor particular. En este caso tenemos la tabla y pues primeramente vamos a proceder a escribir el modelo estadístico, el cual pues tenemos YJK, que es la observación del porcentaje de perclorato de amonio, U, que es la media global, tenemos el efecto del décimo nivel de A, o sea, la condición de mezclado, efecto del J nivel de B, que es el tiempo de análisis, el efecto del K nivel del factor C, que es el método de carga, y EIJKL, que es el error aleatorio. Así podemos determinar nuestro modelo estadístico. Después procederemos a hacer un análisis ANOVA, al cual podemos ver acá contemplado. Tenemos todos los datos y primeramente vamos a ver las condiciones, ¿sí? A partir de las condiciones, ¿qué podemos determinar después de la ANOVA de las condiciones? Tenemos que, pues, para la hipótesis nula, todas las medidas de condición de mezclado tienen el mismo porcentaje de perclorato de amonio y para la alternativa al menos una medida es diferente. Teniendo en cuenta el análisis ANOVA, podemos determinar que como el valor menos P es 0.593, lo cual es mayor a 0.05, no hay evidencia estadística significativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Para el tiempo, tenemos que ver si el tiempo de análisis no afecta el porcentaje de perclorato de amonio en el propulsor o la medida de los tiempos de análisis son diferentes, ¿sí? En este caso, vamos rápidamente a revisar el tiempo, ¿sí? Tendríamos el análisis anual al tiempo, el cual también se puede contemplar acá y tenemos un valor P menos de 0.8819, lo cual dice que no se rechaza la hipótesis, o sea, no hay evidencia significativa estadísticamente. Para la parte de los métodos de carga, vamos a tener una particularidad y es que después de hecho el análisis de varianza, tenemos que el valor, el P menos valor es casi que cero. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, tenemos que, pues, una de las cosas particulares es que el periodo de grupo de la carga caliente es 37.78 y del grupo 2, temperatura ambiente, es 39.58. Esto sugiere que, pues, obviamente la temperatura ambiente genera una mayor concentración promedio de perclorato de amonio. Esto lo vamos a mirar más adelante en las conclusiones y después ahora vamos a hacer un análisis del punto C, el cual nos indica que si hacemos una comparación múltiple para las condiciones de mezclado cuando el método de carga es a temperatura ambiente, pues en este caso pusimos los métodos de carga cuando es temperatura ambiente y podemos determinar que no hay una diferencia significativa entre los valores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la media general no presenta diferencia significativa con los de individuales y pues también debido al análisis ANOVA que hicimos anteriormente, nos dimos cuenta que no hubo tampoco un resultado estadístico significativo y por tanto no hay evidencia suficiente para afirmar que las diferentes condiciones de mezclado generan cambios relevantes en el porcentaje de perclorato de amonio. Como conclusiones podemos poner que el método de carga sí tiene un efecto significativo, o sea, es lo único que tiene un efecto significativo. El efecto significativo es que la carga a temperatura ambiente produce un porcentaje significativamente más alto de perclorato.
El tiempo de análisis no tiene efecto significativo ni tampoco las condiciones de mezclado. Aunque hubo ligeras diferencias en los promedios, no son suficientes para que una condición de mezclado sea mejor que la otra.